Buenas tardes, hermanos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes el día de hoy y nos gozamos en el Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quiero invitarte para que oremos. Hoy quiero bendecir a los padres en primer lugar. No lo quiero dejar hasta el final. Quiero bendecirte a ti, hijo, también. Vamos a iniciar bendiciendo a los padres y a los hijos. Ponte de pie, por favor. Amado Señor, Dios de la gloria, recibimos, Señor, tu bendición en esta hora. Nos acordamos de ti todos los días, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Nos acercamos hoy ante el trono de tu gracia, Señor, para recibir de ti toda bendición y toda comunión contigo, Padre. Gracias porque nos permites tener una relación contigo, Padre. Y si tenemos una relación contigo, Señor, entonces tenemos tu bendición, tenemos tu ayuda. Y hoy, Padre, quiero bendecir a cada uno de los padres que están aquí congregados, aquellos padres que están en línea, aquellos hijos que están aquí y aquellos hijos que están en línea, Padre. Hoy bendigo sus vidas, rogándote, Señor, que esta palabra que tú traes a nuestros corazones el día de hoy sea vasta, sea suficiente, nos anime y podamos, Señor, cada uno de nosotros corregir lo que no hemos podido enmendar. Señor, gracias por amarnos tanto, que tu amor cubra multitud de fallas, Padre, y que tu palabra hable a nuestros corazones el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puedes sentarte, mi querido hermano y hermana. Mira, esta palabra, tuve problemas para estudiarla y te voy a decir por qué. Porque es una palabra tan vasta para reducirla a 40 minutos, es tan vasta y da para una serie completa de todo un mes para hablar sobre el respeto de los padres y los hijos. Pero bueno, trataré de resumirlo tomando algunos añadidos de lo que el pastor Efrén nos predicaba hace 8 días. Cuando hablábamos de respeto, estábamos hablando, amados hermanos, amada familia, estamos hablando de algo que valoramos. Todo respeto tiene que ver con el valor que le damos a las cosas, sobre todo a los que amamos. Si tú amas a alguien, lo respetas. Si tú quieres algo, lo respetas. Respetar no solamente es amar, sino es cuidar. Si tú respetas algo, lo cuidas. ¿Sí o no? Todo lo que tú amas, todo lo que es de tu pertenencia, lo respetas, lo cuidas, lo procuras, lo amas. ¿Amén? Ok. Teniendo esto en cuenta y retomando algunas ideas que nos daba nuestro pastor hace 8 días, que por cierto decía, ya me estoy metiendo en el mensaje de Carlos. Textualmente lo dijo. Y mira, es algo tan maravilloso que hoy quiero enseñarte, porque la Biblia nos lo muestra también. Hace 8 días, el pastor decía que en la antigüedad, los padres le hablaban de tú a los padres. De usted, perdón. Le hablaban de usted a los padres. Yo no he encontrado en la Escritura un pasaje donde un hijo le llame de usted a sus padres. ¿Tú lo has encontrado? ¿Has encontrado esta porción? No está mal, pero no es lo único. Porque el hablarle de usted a alguien representaba respeto en esa época. Estamos hablando de los años 40 en adelante seguramente y más atrás. Hasta los años 80, donde ya empezamos a tener un sentido más de pertenencia con los padres y decíamos, mi mamá, mi papá, mis hijos, ¿sí o no?
Y todo se basa en el respeto. Yo recuerdo claramente algunos familiares míos hablándole de usted a sus padres con mucho respeto, pero también conocí a algunas personas que le hablaban de usted a sus padres sin respeto. Así que no sería una variante de respeto nada más. Como he oído personas que le hablan de tú a sus padres con mucho respeto, pero también les hablan con mucha falta de respeto. ¿Sí se ubica en esta esfera? En estas dos esferas, en estas dos ilustraciones que son válidas las dos, ninguna es más que otra, porque todo está basado en el respeto, en el amor a Dios y en el amor a nosotros mismos. Dice la regla de oro. ¿Cómo dice? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. La base es el respeto, a final de cuentas. No solo es el amor, sino el respeto que tú tienes hacia la otra persona. ¿Se entiende esto? Mira, cuando tú le dices a tu papá, ay, papá, se pasa de lanza, ¿es respeto? Pregunto yo. Lo mismo sucede cuando le dices, ay, papá, te pasaste de lanza. ¿Hay respeto en eso? Se pasó de la rayita. Mire, bájele 2 rayitas. Lo mismo sucede cuando le dices, papá, bájale 2 rayitas. Nos hemos convertido los hijos en aquellos hijos que juzgan a los padres, que no respetamos sus decisiones aun cuando sean erróneas. ¿Sí te das cuenta de esta parte? Por eso es importante que vayamos al texto bíblico y escudriñemos lo que dice la palabra al respecto. Pero antes de ir al texto bíblico quisiera ahondar sobre esta parte. Porque algo indudablemente que sigue aconteciendo en nuestras vidas es que la falta de respeto se ha ampliado hasta terceras generaciones, hacia arriba y hacia abajo. Y hay una razón importante. Los sentidos de pertenencia. Repite conmigo. El sentido de pertenencia. Otra vez repite conmigo. El sentido de pertenencia. ¿De qué cosa? ¿Sentido de pertenencia de qué? Mira, la mayor parte de los problemas que hoy tenemos con los hijos y los hijos con los padres tienen que ver con sentidos de pertenencia. Antes, cuando tú le castigabas el balón a tus hijos, que era como castigarle el celular ahora en día, el hijo decía, está bien. El hijo decía, me lo merezco, reconozco. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía el hijo? Obedecía. Hacía su coraje, porque las berrietas toda la vida, desde que yo me acuerdo, existen. Los berrinches toda la vida han existido. Yo recuerdo ver niños en el súper haciendo un berrinche y un tango ahí, tirándose al piso y haciendo berrinche. ¿Tú fuiste de esos niños? Claro que sí, algunos sí. Otros hicimos corajes. Yo recuerdo que hacía muchos corajes con mi papá, porque cuando íbamos al súper, mi papá decía, no have money. Y yo le decía, yo no sabía inglés, mi papá sí. No have money. Entonces yo crecí con una palabra y yo le decía, no have money, o sea, no hay money. Le entendí, no sabía que era inglés. Y yo crecí con eso.
Siempre que yo le pedía algo en el súper, me decía, no have money, no have money. Y ya sabíamos que cuando él hacía esto, era, no hay money. Así que cuando íbamos al súper con mis hijos, no have money. ¿Qué quiero darte a entender? Que hay patrones de conducta que repetimos los padres en los padres porque fue lo que nos enseñaron. La otra parte es, no, yo les compro todo a mis hijos porque yo no tuve nada. Porque mis padres, aunque tenían, eran codos, amagarrados. Dice la Escritura claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso va a cegar. Así que yo recibí esa instrucción y mis hijos me decían, no jamoni, no jamoni. Ya no me decían, papá, quiero esto. Papá, no jamoni. No, no jamoni. ¿Qué tiene que ver el respeto en esto? Tiene que ver mucho. Por el sentido de pertenencia. Hoy los hijos se han rebelado contra los padres. ¿Y qué crees? Es profético. Pero no está bien. Aunque es profético, dice la palabra que se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, con las señales antes del fin. Dice la palabra que eso va a pasar. Dice la palabra que unos a otros del pueblo de Dios se entregarán unos a otros. Dice la palabra eso, pero no está bien. Y no podemos tomar esa palabra con un sentido de pertenencia. Ah, por eso mi hijo es así. Ah, por eso mi padre es así. No, el sentido de pertenencia es, esto es mío. Mi teléfono, mis juguetes, mi cama, mi cuarto. Entra al cuarto de tus hijos ahora. Intenta entrar al cuarto de tus hijos cuando ellos están adentro. Intenta arreglar su mugrero. ¿Qué va a pasar? Se enojan. Es más, le ponen letreros. No pasar, toca la puerta. Oye, ¿qué rollo? Si es mi casa, no la tuya, ¿no? Luego hasta en inglés le ponen, hasta candaditos le ponen, y llave. No, no puedes entrar, es mi cuarto, es mi lugar de refugio, sentido de pertenencia otra vez. ¿Quién le dio esa autoridad en ese sentido de pertenencia? Nosotros como padres. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que tú le estás enseñando, lo que enseñaste desde pequeño, es lo que ahora tienes de grande. No hay malos padres, no hay buenos padres. Todos estamos en una carrera de aprendizaje. Aún los que ya tenemos hijos casados, seguimos aprendiendo de los hijos. Y los hijos deberían seguir respetando a los padres que ya están casados. Pero no respetamos nuestra autonomía, la autonomía de cada quien. Mira, los padres están empecinados a que el hijo responda como yo quiero que responda. Yo recuerdo hace muchos años que mi padre me envió al hospital por unas medicinas y me dijo, ve con el doctor fulano de tal y le dices esto y te va a dar la receta con el medicamento. Y yo fui con el doctor fulano de tal y le dije como yo le entendí y no me lo dio. Ahí voy de regreso con mi papá, no me lo dio. ¿Cómo le dijiste? Gulp.
Pues le dije, pues así más o menos como te entendí. No, 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 no. Te dije que le dijeras esto, esto y esto. ¿Y qué crees? Sí funcionaba, pero no era mi temperamento. No, yo no podía hacerlo, pero lo hacía en obediencia a mi padre. Como padres siempre queremos que nuestros hijos sean un reflejo ¿de quién? De nosotros. Quisiéramos que nuestros hijos estudiaran esto, estudiaran lo otro, tuvieran un novio así, una novia así. Incluso como padres a veces somos medio metiches. ¿Bastante? ¿Quién dijo bastante? Alguien dijo bastante. Dije, yo estoy aquí aligerando la cosa. ¿Sí me explicó? Porque nos metemos de más en la vida de los demás y no respondemos a lo que dice la Escritura. Hay un principio en Proverbios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hay otro principio en Deuteronomio capítulo 6, que es una instrucción que Dios le da al pueblo de Israel y le dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le da una instrucción a los padres. Esta es una instrucción, ¿para quién? Para los padres. ¿Qué les dice? Y hablarás de estas palabras andando por el camino, al levantarte, al acostarte, las pondrás como columnas en las columnas de tu casa, en los marcos de tus puertas, en tus puertas. Parafraseando y contextualizando, lo vas a poner en el mosquitero de tu casa, en la puerta de tu baño, en la puerta de tu refri, en la puerta de salida, en la puerta de entrada, en tu carro, en las puertas del cuarto de tus hijos. Les hablarás de ellas andando por el camino, cuando vayan a la escuela, cuando regresen de ella, cuando vayan al templo, cuando regresen de él. Pero no lo hacemos tampoco. Nos cuesta trabajo una instrucción básica de la palabra. ¿Dónde es entonces que se ha perdido el respeto de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos? Cuando el fundamento, la base es el amor. A veces pesa más la severidad que el amor de Dios. Yo te pregunto, ¿Dios es severo contigo? Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de la severidad de Dios, del Dios vivo. Yo te vuelvo a preguntar, ¿Él es severo contigo? Porque tú te rebelas con Él, igual que se rebelan tus hijos contigo. Somos necios, contumaces, iracundos, con un sentido de pertenencia también. Le decimos al Señor, esta es mi vida, Señor. Sí, tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre, pero es mi vida, yo sé lo que hago con ella. ¿Eso es correcto? ¿No te suena igual que como cuando fuimos hijos y ahora que nuestros hijos, ahora somos padres? ¿No te suena muy parecida la ilustración? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6. Voy a ocupar mi Biblia digital solamente porque tengo varias versiones aquí.
Mira lo que dice Efesios 6 en la versión 60. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En la traducción viviente dice, me encantó esta traducción porque dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. En la versión del lenguaje actual dice, hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo. Fíjate, tú le perteneces a Él. Y eso es lo que les corresponde hacer. Y luego viene en el versículo 2 lo que dice Éxodo 20:12. Dice la palabra de Dios así. Perdón, ese pasaje todavía no. Y lleven una vida, ¿de qué? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? No es cierto, estoy mal. Ok, sí, vuelvo al texto de Génesis, de Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En la versión del lenguaje actual dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el verbo ahí? Cuidar. El verbo es cuidar. Honrar es semejante a cuidar. Cuidar es semejante a obedecer. Tener en alta estima, en respeto. El respeto que se ha perdido de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Uno como padre, yo hubiera deseado que cuando me iba a casar, alguien me diera una instrucción de cómo ser padre y a mi esposa de cómo ser madre. Pero nadie nos la dio. A nadie se la dieron. ¿O usted la recibió, pastor? ¿Usted, pastora? ¿Alguien la recibió? Miren, hace algunos años iniciamos un proyecto que se llamaba Escuela para Padres. Me parece, ese es un proyecto que inició en la escuela primaria y en las secundarias. Y fue un proyecto, en los kinders, dice la hermana. Y es un proyecto que debe ir a la iglesia también. En algún momento de la historia de esta iglesia, deberíamos tener un taller de escuela para padres. Urge, dicen aquí los hermanos. ¿Sabes? El pastor hablaba la semana pasada que las materias de civismo y ética ya no se dan. Me parece, escuché, alcancé a leer algo por ahí, que el presidente de la República, en el siguiente tiraje de libros, van a volver a aparecer esas. No lo sé, no puedo asegurarlo. Pero si es así, qué bueno. Pero también qué malo. Y te voy a explicar por qué. Mira, qué bueno que podamos tener una escuela para padres, pero qué malo también. Y te voy a explicar por qué también. Tanto lo uno como lo otro es bueno, pero también es malo. Tú dices como padre, urge. Yo pregunto, ¿cuál era la escuela para padres de los israelitas? La Torá, el Pentateuco. Esa era la instrucción.
No había más. Y sabes, esta instrucción se la tenían que aprender de memoria. De los padres a los hijos. Y los hijos a sus hijos. Por eso la bendición de los hijos a los hijos y la bendición del Señor hasta la tercera y cuarta generación también. ¿Cuál era la escuela para padres? La instrucción de la palabra. Si te urge un curso, tienes que leer la palabra. Si te urge, tienes que instruir a tus hijos en el temor a Jehová. Si tú lees Proverbios, vas a encontrar multitud de textos que hablan sobre esto. No hay uno, hay muchos. La gran mayoría del libro de Proverbios habla de la instrucción de David a su hijo Salomón. Y Salomón, que escribe este libro de Proverbios, lo escribe. Y menciona incluso ahí algunas experiencias propias acerca de cómo él no lo hizo y cómo el Señor tuvo misericordia de él también. Necesitamos dar el extra, querida familia. Pero también necesitamos esperar en el poder restaurador del Señor. Tú y yo no podemos cambiar a nuestros hijos, pero nunca es tarde para empezar. No para cambiarlos, escucha bien, iglesia, para instruirlos. Si tú instruyes a ese joven en su camino, mira, alguna vez estudié que el texto de Proverbios capítulo 22, que habla sobre instruye al niño en su camino, no habla del niño en cuestión, sino del niño en potencia. Un niño era hasta los 21 años. ¿Cuántos años tenías que haber enseñado a tus hijos? 21 años de su vida, por lo menos. Instrucción, 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 instrucción. No quiero, instrucción. No quiero, vamos a negociar. ¿Por qué tenemos que negociar con nuestros hijos? Hay problemas severos donde tienes que negociar y no hay de otra. Pero no es correcto. ¿Qué tienes que hacer? Instruir. Dice la Escritura, hijos, oídme en esto. ¿Cómo dice? Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes son de Cristo. Ahora no le voy a hablar a los hijos que ustedes tienen. Les voy a hablar a ustedes que son hijos o que fueron hijos. ¿Qué nos toca hacer como hijos ahora? Te voy a decir lo que hacemos como hijos ahora. Como hijos ahora, regañamos, deshonramos a nuestros padres, les gritamos, no entendemos que sus movimientos pueden ser torpes y los regañas. No entendemos que su cerebro no carbura igual que el de nosotros. Si ya el de nosotros medio carbura, y quisiéramos que nuestros padres fueran a nuestro ritmo también. Y nos frustra, nos enoja, y sabes, en eso no hay bendición. Porque no hay comprensión a tus padres. No los estás comprendiendo, no los estás honrando, no los estás respetando. Y luego tú quieres que tus hijos te respeten así como tú respetas a los abuelos de tus hijos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo hemos fallado en nuestra tarea como padres?
y como hijos también, deberíamos ser conscientes de que cuando ofendemos a papá o a mamá, o a tu abuelo o a tu tutor, el que esté a cargo de ti, deberíamos aprender a reconciliarnos unos con otros. Porque esa es la base, el amor. Y el amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. Cubre fallas, cubre multitud de pecados. La severidad no lo hace porque Dios no es un Dios severo con nosotros. Tiene su severidad, le gusta la disciplina, pero te ama y profundiza en su amor hacia ti. Lo mismo que tú y yo deberíamos hacer con los hijos. Entenderlos, ayudarlos, fortalecerlos. Mira, me da la idea de cuando una jirafa acaba de dar a luz a su jirafita, la jirafa con su cuello largo le levanta desde adentro y le ayuda a sostenerse en sus 4 patas. Y si ve que está en peligro, ¿qué crees? Le ayuda. Hay jirafas casi de la misma estatura de la mamá jirafa y siguen dependiendo de ella hasta que forman su propia manada. ¿Sabías? Hasta que forman su vida. Un error que nosotros tenemos como padres, volvemos al sentido de pertenencia. Mis reglas, ¿mi qué? Mi casa. A mí me instruyó así mi papá, me dijo, mis horarios, mi casa, no puedes llegar a la hora que se te antoje. Y sin embargo lo hicimos, ¿no? ¿No quebrantaste ese principio? Te dijeron, métete a las 10 y hiciste lo que quisiste y llegaste a la hora que se te antojó. ¿Y cuál fue el resultado? Una pelea. Ya sabías a lo que llegabas. ¿No es cierto? Ya sabías. ¿O no? Mira, en el seminario teníamos reglas. Yo como era foráneo y venía de Iguala a la Ciudad de México, me daban llave del portón que nadie más tenía, solo unos cuantos. Así que yo podía llegar a la hora que yo quisiera. Pero el día que perdí la llave, me tuve que saltar. Y era un portón como el de aquí de la iglesia. Claro, 30 kilos menos, ¿verdad? Pero lo que estaba haciendo era infringir las reglas. Porque estaba llegando a una hora que no era. Pero cuando tenía la llave, algunos hermanos de cuarto decían, vamos a cenar a Sambors, los molletes y al café. Pues vamos. Y ahí veníamos de regreso, la puerta se cerraba a las 10 de la noche. Y nosotros estábamos regresando hasta que cerraban el restaurante a la 1 de la mañana. ¿Pecaba con permiso? ¿Porque tenía la llave? ¿Pecaba con permiso? No. La llave era porque yo llegaba a las 5 de la mañana los lunes, a las 7, a las 6, y todavía no estaba abierto el portón. La llave era porque a veces llegaba el domingo a las 11 o 12 de la noche, porque encontraba a esa hora el boleto para llegar a la Ciudad de México. No podía pecar con permiso. Estaba pecando, punto. Y estaba dejando de respetar las reglas. Las reglas que Dios nos impone, amados hermanos, son reglas de amor para atraernos a Él.
Las reglas que tú pones en tu casa para tus hijos deben ser en amor para atraerlos a ti. Para que se sujeten ¿a quién? A Dios, dice Hebreos, que Él puso a los padres terrenales como representantes de Él en la tierra. ¿Qué son nuestros padres, hijos? ¿Qué son? Representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, ¿qué cosa tengo que hacer yo con ellos? Respetarlos como si fueran el mismo Dios. Es una palabra fuerte, pero está en la Escritura. Tú como padre, tú como madre, has sido puesta por Dios. Por eso, insisto, no hay malos padres, no hay buenos padres. Somos padres que podemos crecer en la gracia del Evangelio, que podemos crecer en el conocimiento de Él. Yo no le hablo a mi Dios de usted. Hay quien lo hace. Yo siento un sentido de pertenencia con Él. Y me imagino que tú también. Un sentido de pertenencia que nos lleva a respetar a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no respetamos lo suficiente a nuestros padres terrenales? ¿Por qué no les tenemos en alta estima? Quiero leerte algo que encontré en este pequeño manual de los 10 mandamientos. Y digo pequeño porque solamente de un solo capítulo habla mucho. Mira, dice, escoger a Dios y a la iglesia debe ser elección del Hijo. ¿Sí o no? ¿Debe ser elección del Hijo? No. Es elección de Dios. Dios te elige a ti. ¿Sí o no? Dios te atrae a Él. Pero a veces queremos imponer. A mí me llevaron muchas veces a la fuerza al templo. Pero llegué por obediencia a mis padres. Y después entendí que era obediencia completa a Dios. No me gustaba. A nadie le gustan las reglas. A nadie nos gusta obedecer lo suficiente. Porque tendemos a quebrantarlas. ¿Sí o no? La palabra que se usa en hebreo para honrar tiene el significado básico de peso. Alguien a quien haya que honrar es de peso. Lo opuesto al respeto es la falta de respeto, obviamente. Alguien que tiene peso se trata como si fuera liviano, como si no tuviera importancia. Cuando tú no respetas a tus padres, quiere decir que no representan nada para ti. Cuando tú no obedeces a tus padres, significa que los tienes como poca cosa. ¿Te das cuenta? Y tú como padre, si no respetas lo suficiente a tus hijos, quiere decir que no representan nada para ti. ¡Guau! Honrar es escuchar. Escuchar cuidadosamente la instrucción. Además, honrar es mostrar diferencia hacia los padres, porque han sido colocados sobre los hijos y por tanto merecen respeto. Yo no elegí a mis padres. ¿Tú elegiste a los tuyos? ¿Tú elegiste a Dios como padre o Él te eligió a ti? Él me eligió a mí. Él puso a los padres terrenales que yo merecía, que yo necesitaba, para que los tenga en alta estima, que sean de peso.
donde no debe empezar sus fallas, sino sus virtudes. Había un cantito que decía, ¿sabías que eres especial? Esto se lo dedico a los padres. ¿Sabías que eres especial? ¿Sabías que tienes un lugar allá en el cielo? No hay nadie como tú. Con tus defectos y cualidad, no, al revés. Con tus defectos y cualidades como tú no hay. Debe empezar más las cualidades de ti como padre, como madre, que tus fallas. Y debes tú como padre poner atención en lo que es bueno, en lo que conviene y en lo que no conviene. Mira, muchos de nosotros como padres somos súper gritones, hipergritones. Para dar una orden gritamos y creemos que con eso ganamos autoridad. ¿Qué crees? Gritar te resta autoridad. Enojarte sulfúricamente para que te obedezcan te resta autoridad. Como también apapachar lo suficiente te resta autoridad. Debemos ser ecuánimes, equilibrados, y el único equilibrio que nos lo puede dar es la palabra de Dios. No hay otro principio más que la base del amor. El amor cubrirá fallas, multitud de fallas. Si tú has puesto atención como hijo en las fallas de tu madre, en las fallas de tu padre, estás mal. Debes poner atención en las cualidades que ellos tienen y exacerbarlas, es decir, hacerlas grandes. Papá, gracias por ser un gran proveedor. Papá, gracias por ser un buen trabajador. Mamá, gracias por cocinar tan rico. Y si no cocina rico, no la critiques, ayúdale. ¿Habrá madre que cocine feo? ¿No? ¿Habrá papás que cocinen feo? Mira, hoy me dieron una receta de unos huevitos estrellados con cebollita encima, chilito rebanado y un poquito de perejil, de cilantro, perdón, pastor. Ah, ya dije quién. ¿Se te antoja? A mí nunca se me hubiera imaginado ponerle todo eso. Le dije, pastor, es un huevo estrellado. Sí, pues. Digo, eso yo se lo pongo a un huevo revuelto. Tenemos que aprender a ser instruidos en el temor de Jehová. Si tú quieres respeto, padre, aprende a amar a tus hijos. Hijos, si tú quieres respeto, aprende a amar a tus padres. Porque el amor cubre ¿qué? Las fallas. Si tú no amas y odias a tus padres, lo único que vas a tener es problemas. Si tú no amas a tus hijos lo suficiente y estás cansado de ellos y estás enojado, frustrado con ellos, lo único que vas a cocinar ya sabes qué es: desprecio. Necesitamos ser mejores hijos y necesitamos ser mejores padres. No podemos seguir siendo los mismos. La instrucción de la palabra es clara. Honra a tu padre y a tu madre
para que los días que Jehová tu Dios te da se alarguen en la tierra. Mira, hay una traducción para alargar tus días. No solamente habla de que tus días serán más largos en la tierra. Mira, te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Cuando tú dices, ojalá me alcance la vida para ver a mis nietos, ¿qué estás pidiendo? Tiempo. Estás pidiendo tiempo, ¿no? Pero si Dios no te alargara la vida y estuvieras en el umbral de tu muerte, quizás podrías decir, los años que Dios me dio, los disfruté. Fueron suficientes. Hubiera querido más, pero Dios está por llamarme. ¿Qué quiere decir largura de días? Quiere decir contentamiento en tu vida. Quiere decir que vivas bien. Que sean los años que Dios te da como una eternidad aquí en la tierra. Que hayas podido disfrutar a tus hijos y a tus padres de manera abundante. Cuando el ocaso de la muerte se acerca, ya no hay manera de dar vuelta atrás. Cuando ya no tienes a tus padres, te van a hacer falta. Cuando ya no tienes a tus hijos, te van a hacer falta. Y vas a anhelar no haberles gritado lo suficiente. Vas a anhelar no haberlos maltratado. Hay hijos que azotan a sus hijos. Hay padres que azotan a sus hijos de una manera increíblemente mal. Y cuando los azotan, lo único que se crea es desprecio. Algunos lo toman de una buena manera y dicen, me hacía falta. Gracias a eso, soy lo que soy. Error. Gracias a eso, no. Gracias a la misericordia de Dios. Alguien decía que el mejor psicólogo era una chancla hace algunos años. La chancla voladora. El palo, el cable, la cazuela. No sé con qué te dieron a ti. ¿Con qué? Con el cinturón, con el gancho. Bueno, ya están sacando aquí sus... Sigan la catarsis. Pero vea cómo le dice, cinturón, y ya lo dijo como 3 veces, ¿eh? Y sí le dolió. Hasta sabíamos cómo era. Sacaba el cinturón y cuando no obedecían, sí, claro. ¿Y a los que nunca nos pegaron? ¿A los que nunca supimos que era eso? ¿Cómo se les corrige ahora? Ahora queremos corregirles quitándoles el teléfono, quitándoles el módem, quitándoles algo más. Y no funciona, porque la base no es ese. La base es la palabra de Dios. Hijos, oíd instrucción. Escucha el consejo de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque te hará bien. Dile al que está a tu lado, te va a hacer bien. Díselo. Allá está Elías. Dile, te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Escucha el consejo de tu padre y recibe la instrucción de tu madre. No eches en saco roto lo que te dicen tus padres. Mira, tus padres ya pasaron por ese camino, te quieren librar. Pero escuchaba a una psicóloga que decía, déjalos. Si no te hacen caso, déjalos. Que tomen su propio camino. Al final van a regresar arrepentidos y van a decir, ¿cuánta falta me hacía mi viejo? ¿Cuánta falta me hacía mi madre?
los que ya no tenemos a algunos de nuestros padres, anhelamos que estuvieran aquí. Pero el tiempo que Dios nos los regaló fue suficiente para enseñarnos los valores del reino, los valores de la palabra de Dios. Amén. Quiero dejarte solamente con una lectura más de este esbozo que está aquí. Mira lo que dice la lectura de este maravilloso libro. Dice: deberíamos observar también que la luz de la Escritura ilumina el significado del uso adecuado del respeto. Quienes hacen lo bueno reciben aprobación. Los que hacen lo malo reciben castigo. Y la espada se utiliza contra los últimos. Esto nos muestra que el poder del respeto, al parecer, funciona bien y no debe verse con sospechas. Los cristianos en el pasado solieron actuar con una idea favorable, pero Dios les dirigió para que hicieran su obra a través del consejo de las Sagradas Escrituras. No te canses de predicarles a tus hijos. No te canses de enseñarles. La base está en Deuteronomio 6. El amor de Dios cubre fallas y es suficiente para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Si tú no puedes someterte a tus padres, yo te invito a que le pidas al Señor. Dile: Señor, me cuesta trabajo obedecerlos. ¿Qué hago? Y Dios te va a hablar a tu corazón. Si tú sientes que como padre has fracasado, dile al Señor: Señor, siento que he fracasado como padre. ¿Qué hago? Y el Señor te va a hablar a tu corazón. Pero tienes que decírselo. Tienes que vulnerarte con Dios, con nuestro Dios, y decirle: Señor, te necesito. No me salen las cosas como yo quiero. No le salen a mis hijos las cosas como ellos quieren. Señor, habla, que tu siervo escucha. Díselo al que está a tu lado: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Escucha la palabra de Dios. Sé sensible a la voz del Señor. Y el Señor te va a mostrar su gracia una vez que tú escudriñes la porción de la Escritura. Yo te invito a que, ¿quiénes quieren tomar el curso de Escuela para Padres? Levanten su mano. Todos los que quieran el curso, levanten su mano. Ok. Vamos a iniciar hoy. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. La escuela está bien fácil, porque es escuela en casa. Vas a leer el capítulo 26. ¿A cuánto estamos hoy? A 28. Estamos a 28. Hoy vas a leer el capítulo 28 de Proverbios. Lo vas a leer 15 minutos y vas a descubrir lo que Dios te va a hablar ahí. Mañana vas a leer el capítulo 29. Y así conforme va el mes, el 30 lees 30 y 31. Y Dios te va a hablar ahí. ¿Quién se compromete? Les voy a preguntar, Dios te va a hablar a tu corazón. Pero lee. Dedícale 15 minutos a la lectura de la palabra, aparte de lo que lees, Esto no suple tu devocional, no suple el devocional del pan diario, no suple las predicaciones en línea. Esto es aparte. ¿Quieres aprender sabiduría? Estudia. Léele a tus hijos y anota el versículo que más te llame la atención y lleva una especie de diario, una secuencia de todo lo que leas diario,
Y vas a ver cómo Dios va a estar hablando a tu corazón en esta escuela para padres. Si tú lees Proverbios, vas a saber cómo ser mejor padre y también vas a saber cómo ser mejor hijo. ¿Mande? Y guarda en tu corazón la enseñanza que atesores de la palabra del Señor. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, hoy nos acercamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, que como padres hemos fallado, reconociendo que como hijos hemos fallado, Señor. Pero también encontramos en tu palabra que el único vínculo de rescate para nuestra vida es el amor, ese amor eterno con el cual tú nos has amado, con el cual tú nos has atraído y seducido a ti, Señor. Más que las formas o las maneras, reconocemos que la única fuente de ayuda es tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ella, Padre. Que como padres, que como hijos, reconozcamos, Señor, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tu consejo, que necesitamos ser transformados, que seamos vulnerables al acercarnos a ti, Señor, y decirte en lo que hemos fallado. Señor, perdona nuestras fallas y ayúdanos a ser mejores padres, mejores hijos, y a tener en consideración, en alta estima, a todo lo que respetamos, en especial a nuestros padres y a nuestros hijos, Señor. Amada iglesia, recibe la bendición del Señor. Oh Señor, recibimos tu bendición en este día. Amada familia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y que la dirección de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias presentes y ausentes, con todas las familias de Casa de Oración y aquellos que nos escuchan el día de hoy, con todos los enfermos y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.